La tensión se apodera del diamante. Prepárense para el análisis más profundo. Esto es Duelo de Estrellas. Segunda semifinal del Duelo de Estrellas. Qué gusto poder reencontrarnos nuevamente a través de Duelo de Estrellas en YouTube. También tenemos @Duelo de Estrellas en TikTok e Instagram. Quien les saluda, Darwin J. Trejo, en nombre de todo el equipazo técnico y de producción que hacen posible que estemos con ustedes como cada semana, ahora con la segunda semifinal del Duelo de Estrellas. De una vez vamos a entrar en materia y vamos a ponchar en pantalla el ganador de la semana anterior, porque tenemos al primer finalista de esta primera edición del Duelo de Estrellas, la primera liga de debate deportivo de Venezuela y el mundo. Ahí está ponchado en pantalla. El primer finalista acaba de inscribir su nombre en la instancia decisiva de esta temporada del Duelo de Estrellas, y el ganador o ganadora de esta segunda semifinal se verán las caras con él en la próxima edición, que tenemos muchas sorpresas para ustedes. Pero sin más preámbulos, conociendo al primer finalista, vamos a revisar cómo llegaron los segundos semifinalistas a esta instancia del Duelo de Estrellas, porque ellos están listos y prestos para romper el celofán en el debate deportivo. Ahí está Nindairi Lobo, que llegó como segundo lugar de la conferencia americana con registro de una victoria y una derrota y 3 puntos. Se va a enfrentar a Juan Miguel Márquez, que llega invicto con 2 victorias sin derrotas y 6 puntos en la conferencia nacional. Primero de la nacional contra segunda de la americana. Así quedó esa tabla de posiciones, y con mucho gusto vamos a saludar primero a las damas. Ahí está Nindairi Lobo con nosotros. Nindairi, qué gusto poder tenerte acá. No, el gusto para mí nuevamente estar aquí con ustedes, muchachos, en este Duelo de Estrellas. Volver y estar en semifinales, me lo esperaba tal vez, pero sin egocentrismo. Y de unas felicitaciones, linda, qué bueno que lo has logrado, y sorprendiendo a todos y manteniendo mi ficha, porque como lo dije desde el primer programa, mi ficha estaba ahí con Nindairi para que se metiera hasta instancias decisivas del Duelo de Estrellas. Su contrincante de esta oportunidad es señor Coster, de los E-Games, de los eSports. Ahí está Juan Miguel Márquez. Darwin, muchas gracias, por supuesto. Mira, es una instancia difícil, ¿no? Porque yo me imaginaba este duelo. De hecho, podría decir que es uno de los que de paso tenía ganas de que llegara, pero también tengo algo de miedo, te digo. Es una rival bastante fuerte. No digo que los anteriores no lo fueran, cuidado, fueron debates muy duros todos, pero esta instancia va a estar muy, muy complicada. Contento de estar aquí. Además que estos dos contendientes fueron de los que más votaciones lograron en las plataformas digitales. Así que sé que esas votaciones van a estar movidas para esta segunda semifinal. Ya saben cómo es la dinámica de esto, muchachos. Vamos a ponchar la ruleta donde van a estar los nombres de los jugadores que van a debatir, y van a estar sus nombres, y ahí van a quedar quienes le va a tocar a cada uno. Por supuesto, ellos no saben por quién van a debatir en esta oportunidad. Nos mudamos a la posición número 9 del esquema del béisbol, el right field, y ahora con sello venezolano, porque vamos a tener a Maglio Ordóñez y Bob Abreu, el come dulce. Y eso, de una vez ponchamos la ruleta para comenzar esta segunda semifinal del Duelo de Estrellas, y rodamos la ruleta. A ver a quién le va a tocar cada uno, quién van a tener. ¿Será Maglio, será Bob, será Nindairi, será Juan Miguel? Y ahí está la ruleta, ahí está la ruleta. Bob Abreu para Nindairi Lobo. Y que Nindairi se lleva el número 53 de Bob Abreu para defenderlo. Por su parte, Juan, te toca defender entonces a Maglio Ordóñez. Perfecto, ¿vale? Seguro. De una vez, ahora ponchamos nuevamente la ruleta para definir quién va a comenzar este debate, a quién vamos a preguntarle primero y va a exponer sus argumentos, mientras que ahí está Kelvin buscando la ruleta. ¿Y dónde está la ruleta? Ponle la ruleta, pónchame la ruleta de una vez para comenzar y saber quién va a tener la batuta de inicio de esta segunda semifinal del Duelo de Estrellas, en el que además ya tenemos un finalista. Ahí está rodando la ruleta, ahí está, va la ruleta. Y comienza primero la... No. Muy bien. Lo dijo al azar, ¿no? Sí, completamente. No, aquí no. El azar es caballero. ¿No? El azar es caballero. Dicho esto, muchachos, el mayor de los éxitos. Así que con mucho calor, con mucho entusiasmo, comenzamos esta segunda semifinal del Duelo de Estrellas, la primera liga de debate deportivo de Venezuela y el mundo. Nindairi Bob Abreu está en la boleta del Salón de la Fama para 2027, buscando una nueva oportunidad. Eso es Bob Abreu, el mejor jardinero derecho que han tenido los Phillies de Filadelfia en su historia. Y comencemos por el equipo. Ok, bueno, estamos hablando de un Bob Abreu que fue figura icónica de este equipo. Tiene 5 herramientas, jugador clave para el poder de contacto de bateo,
muy buenos movimientos en el right field con el guante, tenía bastante seguridad, además robaba bases, tenía velocidad, bastante completo a decir verdad, y creo que sí fue pieza fundamental en este equipo durante toda su época, llevándolos a instancias de temporadas. Tal vez no se ganó un campeonato en la Serie Mundial, pero sí tuvo ese momento. Incluso, bueno, estamos hablando de que el WAR de Bob es de 60.2, y eso habla acerca de su desempeño durante toda su época dentro de los Phillies de Filadelfia. Y hablando de los Phillies, sabiendo que Bob también jugó para los Yankees, jugó para los Astros, jugó para los Angels, jugó con los Mets y con los Dodgers, ¿sí? Sí. Pero Maglio Ordóñez tuvo 2 etapas en 2 equipos en una misma división, en una misma liga, los Chicago White Sox y los Detroit Tigers. 8 años con los White Sox, 7 años con los Tigers. ¿En cuál equipo brilló más Maglio Ordóñez, Juan? Me atrevería a decir que en Detroit. ¿Y por qué lo digo? Porque a pesar de que presentó muy buenos números cuando estaba en Chicago, la realidad es que el momento en el que este equipo parecía competir más, y este es un argumento que he venido sosteniendo desde que empezó Duelo de Estrellas, porque a pesar de que tenemos el tema de las estadísticas individuales, yo siempre voy a apostar por el movimiento colectivo, el tema del equipo. Estaba muy bien rodeado Maglio en este equipo de los Tigres de Detroit. De hecho, 2 campañas espectaculares que hay que destacar de esa etapa, 2006 y 2007. En 2006 logra llegar a la Serie Mundial. Sin embargo, bueno, los Cardenales de San Luis terminan despachando, en este caso en 5 juegos, ese equipo de Detroit, pero fue clave. De hecho, Maglio en esa temporada dio un cuadrangular importantísimo contra Oakland para poder clasificar a esa Serie Mundial precisamente, y en 2007, una temporada que le valió ser segundo en el jugador más valioso de la Liga Americana. Que además también segundo venezolano con un título de bateo. Además. Emulando al gran Andrés Galarraga. Con 363 de promedio, que eso yo Número creo histórico. que no es algo menor. Estamos hablando que estaba más cerca de los 400. Claro. Nada, solamente 37 puntos lo separan de los Así 400. Nindairi, pero Bob Abreu nunca consiguió un título de bateo. Bob Abreu nunca jugó una Serie Mundial. ¿Qué hizo tan especial a Bob Abreu? Él tuvo una particularidad, fue el primer venezolano que se llevó el Home Run Derby. En ese momento, 41 jonrones que conectó. Su rival fue Iván Rodríguez, el puertorriqueño para su momento. Fue un dato bastante importante para el deporte venezolano, rompiendo este récord, haciendo esta hazaña, y creo que eso es una de los plus que tiene él, que bueno, en este caso mi contrincante no tiene. Maglio no logró llegar a esas instancias y dejó al puertorriqueño con 11 jonrones a 5 en esa última vuelta, con la particularidad que tuvo 21 en su primera vuelta. A decir verdad, para mí Bob Abreu no solamente trascendió allí, sino que hizo historia en el deporte venezolano. Casi 15 temporadas con Leones del Caracas, y creo que todo eso lo hace bastante completo. Duró más tiempo, por supuesto, 18 temporadas en las grandes ligas, y aún así Bob intentó incursionar o se mantuvo durante toda su época del béisbol. Estamos hablando de que en el Clásico Mundial también estuvo en 2 momentos importantes, destacó en el jardín derecho, mejor dicho, durante esos 2 momentos, y siento que esa consistencia durante tantos años. Debutó en el 1996, entró en las grandes ligas en el 96, debuta luego con los Phillies de Filadelfia, dura casi 11 temporadas con ellos, y creo que durante toda esta época pudo, aunque en esa época es importante destacar que el WAR no era fundamental como lo es hoy en día. Desde el 2012, que se hace más énfasis en esta estadística, se puede ver el desempeño que tuvo Bob en este tiempo que bueno, al mismo tiempo también se enfrentó con Ordóñez, y pudieron estar allí a la par, aunque para mí sigue teniendo como ese momento de destaque durante la época, tanto en las grandes ligas, no pudo ganar en un campeonato, pero la diversidad también de equipos hizo que él tal vez no lograra un campeonato. Muy bien, Nindairi, muy bien. Ya te iba a cortar el tiempo, Nindairi, ya se me iba a cortar. Pero Juan, Maglio y Bob jugaron en la misma época. Debutaron casi que en el mismo momento. Correcto. Vivieron esa época dorada del béisbol venezolano en las grandes ligas. ¿Quién fue mejor en el jardín derecho? No, sin duda Maglio. Y te voy a decir un poco por qué. Mejor defensivamente que Bob. Por eso voy a empezar a discutir uno de los puntos que incluso Ninda decía antes. 5 herramientas, yo pondría en duda esa herramienta de la defensa. La pondría en duda porque creo que Maglio fue ligeramente mejor defensor que Bob. Estamos hablando de la defensa en los jardines, que a veces es muy subestimada, pero lo cierto es que pienso en este caso
que terminó siendo un poco mejor a la defensiva. Y de paso, Maglio Ordóñez, aquí agrego otro argumento, es bueno que Ninda haya sacado el tema de los cuadrangulares, porque Maglio jugó menos por el tema de las lesiones, pero de por vida tuvo más cuadrangulares, fue un bateador más fino, incluso lo voy a llevar a otro nivel. Si usted se pone a ver los números por temporada en Grandes Ligas de Maglio Ordóñez comparados con los de Bob Abreu, usted va a ver que Bob Abreu tuvo en varias temporadas más de 100 ponches. Maglio Ordóñez en ninguna de las temporadas que tuvo en las Grandes Ligas se ponchó más de 100 veces. Es decir, Bob Abreu hacía más swing, se arriesgaba más, tenía más contacto. Buen bateador, yo no voy a decir que Bob Abreu es un mal bateador, por favor. Pero en este caso, más poder y un poco más de si se quiere, de finura al momento de batear para Maglio. Uy, esto tendría que también responderlo el gran Luis Ojo cuando fue manager de la selección venezolana, que puso a Bob Abreu jugar en el jardín central y a Maglio lo puso a jugar en el jardín derecho. Vamos a nuestra primera pausa acá en el Duelo de Estrellas y vamos a ver el highlight de lo que fueron los mejores momentos de los contrincantes de esta segunda semifinal en la ronda regular del Duelo de Estrellas. Nolan Arenado es un jugador de perfección a nivel de su base, donde él se ha destacado durante todos los años que viene jugando. Entonces, antes de pasar a la temporada actual, debemos reconocer que es el único el único jugador que ha ganado 10 veces el guante de oro de manera consecutiva, todos sus años consecutivos. No han estado y por lo menos hacen un contrato con Manny Machado 10 años que todavía no te da seguridad de un campeonato. Entonces yo considero que, vuelvo y repito, si Nolan tiene la oportunidad que tiene en este momento Manny Machado, puede ser incluso mucho mejor que lo que está haciendo actualmente. A veces nos olvida algo que es fundamental. El béisbol, a pesar de que estamos analizando a jugadores de manera individual y que esto es algo que es costumbre dentro de la pelota, al final termina siendo un deporte colectivo. Y el ambiente también que rodea al jugador tiene influencia. En este caso, Atlanta comenzó la temporada 2026 de manera, diría, inmejorable. ¿Qué pasa con Toronto? Después de haber llegado a la Serie Mundial, Toronto está sufriendo en el inicio de temporada y eso es porque Vladimir Guerrero Jr. no ha sido el jonronero que en algún momento fue el jonronero de otrora. Comenzó dando muy pocos cuadrangulares. ¿De qué me sirve un bateador de promedio si no me produce? Y en un primera base yo necesito el poder. Por esa razón me termino quedando por Nelson, porque la verdad es que, es verdad, se poncha más, es cierto, pero te regalo los ponches y empiezan las carreras empujadas. Empieza el tema del poder. Y de vuelta estamos en el Duelo de Estrellas. Ya vimos los mejores momentos, tanto de Juan como de Nindairi. Miren, Nindairi lanzando. Nindairi tuvo ese debate de Manny Machado y Nolan Arenado, pero le dio fuero con todas, Henderson. Le mandamos un saludo a Henderson Torres, vale, claro que sí. Y ya se viene también la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y por supuesto en el Duelo de Estrellas también vamos a estar sobre eso. Y por eso vamos a tener un abreboca. ¿Por qué vamos a tener un abreboca? Nindairi Lobo. Porque Nindairi fue la que lo trajo y de ahí me voy a agarrar. Okay. Habló de los Leones del Caracas, habló de Bob Abreu, habló de muchas cosas con el béisbol venezolano y Bob Abreu tuvo muy buenas temporadas con el Caracas e incluso campeón con el equipo melenudo en una oportunidad. Pero ahora bien, Bob Abreu también tuvo una temporada de 400 de averaje. ¿Fue Abreu superior a Maglio Ordóñez en la LVP? Si lo hablas desde ese punto, por supuesto que sí. Pero antes de tocar el punto de la LVP, quería destacar un dato importante de Bob en el momento que ganó el bate de plata en 2004 con los Phillies de Filadelfia. Él en ese momento fue el primer latino que le lanzaron 127 bolas cuando ganó en esa temporada el bate de plata. Es decir, fue un récord de que si le dan más bases por bola, habla acerca de él que era un bateador de contacto y es fundamental. Bueno, para mí era importante destacar eso antes de llegar a la LVP. Ahora bien, hablando de los Leones del Caracas, Bob Abreu no solamente destacó, como bien lo digo, con su dorsal 53, bueno, añadiendo datos a los dos. Bob se retiró 2 años después de Maglio, pero aún así puede hablar del averaje. Sí, el averaje de Bob hablando aquí en Venezuela tuvo una mejor consistencia que en las Grandes Ligas. Muy bien, y a ver, cuéntamelo todo, Juan, porque Maglio jugó a la final aquella contra los Tigres de Aragua 2003-2004, primer título de la dinastía de los Tigres con Caribes de Oriente. En ese tiempo Caribes de Oriente, ahora Caribes de Anzoátegui. Y además Maglio ahora es accionista de Anzoátegui, pero Maglio tuvo muy buena participación e incluso jugando Series del Caribe como refuerzo con Lara en los gratos recuerdos. Ojo, si hay algo también que es una tendencia dentro de lo que yo he venido haciendo dentro de las estrellas es que también sé conceder. Okay. Y fíjate que había una pregunta anteriormente de, bueno, pero ¿fue mejor Bob Abreu aquí que se Maglio le dice, Ordóñez en la estás dando el brazo a torcer. Pero es que es verdad, Bob Abreu fue mejor que Maglio Ordóñez en la LVP, pero yo quiero rescatar ciertos argumentos que pueden de repente
terminar igualando un poquito la cosa, ¿no? En cuanto a títulos, bueno, Bob tiene la ventaja de que lo ganó con su equipo, lo ganó con los Leones del Caracas. Maglio lo ganó como refuerzo de Cardenales de Lara. No lo logró, en este caso con el uniforme de Caribes. Sin embargo, a nivel gerencial, ya cuando toma el tema del equipo, se vuelve copropietario, ya a partir del año 2013, pues Caribes cosecha 3 campeonatos. Por lo tanto, podríamos decir que no lo logró en el terreno, pero lo pudo hacer desde las oficinas, ¿no? Y en esa temporada 2010-2011, Maglio tuvo ahí algo Ahí que está. ver también en eso. Bueno. Sí, también tuvo algo que ver. No estaba directamente involucrado, pero algo tuvo que ver. A ver, Nindairi, Bob Abreu en estos momentos está peleando por entrar al Salón de la Fama. Ciertamente. Si Bob Abreu hubiese jugado en esta época del béisbol, hubiese tenido mucho más éxito del que ya tuvo. Por supuesto que sí, por el tema de la estadística del WAR. Tiene mejor influencia hoy en día esta estadística a nivel avanzada, hablando del sabermetría. Bob, sin duda alguna, si en este momento estuviera jugando como en las grandes ligas o en Venezuela, tuviera esa consistencia e incluso me temo a decir que mejor a esa época. Estamos hablando de que la tecnología también ayuda a que los peloteros se preparen mejor en su momento de salir. Y hablando de que la parte gerencial que mencionabas con respecto a Maglio, que está con Caribes actualmente, pues Bob tiene una diferencia de que siguió en este mundo gerencial, no en el béisbol, pero sí estuvo en el baloncesto, en la LPB, estuvo como presidente de la liga de la LPB durante 2 años y también como uno de los propietarios de Panteras de Miranda casi 11 años. Entonces puedo decir, bueno, actualmente en el 2025 con Gigantes de Guayana en la parte del fútbol, más diverso en cuanto a la parte deportiva, tal vez no tan exitoso como lo fue Maglio o lo está haciendo Maglio en el béisbol, pero creo que eso también es un plus a nivel de carrera, de que los deportistas se mantengan activos de una u otra manera. ¿Por qué saco a destacar esta parte del baloncesto? Porque bueno, yo también estoy en esa rama y es un dato importante de que todos los jugadores no llegan a esas instancias y creo que eso es algo de reto constante como persona. O sea, no solamente ser un buen jugador a nivel de números o dejar este tipo de premios que cada uno obtiene, sino dejar una buena huella, así como lo hizo Maglio como el Caribe Mayor. Casi corto, Nindairi, Muy siempre bien. llega al punto. Ajá, a ver, Juan, si Maglio Ordóñez hubiese jugado en esta época, su título de bateo de aquel año 2007 de 363 hubiese tenido la misma plusvalía que tuvo en ese entonces. Fíjate que la diferencia no habría sido el tema del promedio de bateo, porque ahora estamos viendo, justamente en la época moderna, cómo hay bateadores que pueden llegar incluso a más de 400 de promedio. Bueno, estamos en la era de Luis Arraez. Esto también hay que decirlo, ¿no? Entonces, de repente ya un promedio de 363 podría verse comparado a la época actual como un poco más pequeño, ¿no? En cuanto al título de bateo. Por eso es que hay que ir más allá del promedio. Hay que ir en cuanto al tema de la contribución de el bateo de poder. Lo decía yo antes. Maglio Ordóñez, de hecho, la gran mala suerte que tuvo fueron esas lesiones que lo apartaron en algún momento del terreno. Porque su WAR acumulado fue un poco más de 30. Lamentablemente ya para un tema de estándar del tema del Salón de la Fama pues no le daba. De hecho, primera vez que salió en las boletas en 2017 no pudo llegar al 5% requerido. Nada más tuvo 3 votos, equivalente al 0.7%, lo cual no le permitió continuar. Pero pienso que es uno de los grandes subestimados. De hecho, Bob Abreu en cierta medida también lo es. A pesar de que todavía está dentro de las boletas de selección, ya con un más de 30%, pienso que sí, la historia lo va a recordar como un gran pelotero, pero también bastante subestimado en la historia. Tenía muchísimo poder, de hecho, de haber logrado jugar más tiempo para dar el tema de los números proyectados y cerrar con esa idea. No llegó ni siquiera a los 300 cuadrangulares. De haber continuado, pudo haber llegado al menos a los 360, 370 cuadrangulares y habría llegado a los 3000 hits. Argumento que también habría podido, de alguna manera, contribuido al tema de, oye, de por lo menos aspirar a ese Salón de la Fama o un número un poco más atractivo. Uy, mira, me gusta cuando lanzan esto. Nindairi, ¿tu momento favorito de Bob Abreu? Bueno, creo que cuando se retiró, yo recuerdo bastante en ese momento, fue en diciembre, soy caraquista. Y creo que por eso me gusta bastante este pelotero, tiene un perfil muy completo. Yo siento que más allá del fanatismo, porque ya luego que uno es periodista lo ve desde otro punto de vista todo, pero no se ven todos los días jugadores tan completos, tan consistentes, o lo digo a nivel de sensibilidad, porque uno nunca espera que de sus jugadores favoritos se retiren, si es por uno, inmortales, pero el hecho de que ya esté exaltado a la fama aquí en Venezuela, que próximamente, Dios mediante, hay que declarar las cosas, pueda estarlo en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas,
es algo para mí bastante emocionante. Son momentos importantes de cada uno y bueno, quería mencionarlo también. Abreu tuvo momentos gloriosos en Comerica Park porque el derbi de cuadrangulares 2005 También lo gana en fue ese allí. estadio. Y Maglio, aunque Abreu se retira, es en Citi Field. En ¿Ok? Citi Field, En el año ok. 2014 su último hit lo da en Citi Field ante los Marlins de Miami para ese momento, Ok. y él da el hit y luego lo retira Terry Collins, quien era el manager de los Mets. Para ese momento él lo Ok, retira después de ese último hit y es marca el retiro de Bob Abreu. Pero ese recuerdo que dice Nineri lo tengo muy en la mente también. Todos en el Caracas salieron el número 53, homenaje a Bob. A ver, Juan, tu momento favorito de Maglio Ordóñez. Se me vienen dos momentos. Véngase. Fíjate, el primero te lo mencionaba antes, cuadrangular que le da en aquel momento a los Atléticos de Oakland en la serie de campeonato de la Liga Americana para poder clasificarse a esa serie mundial del año 2006. De hecho, fue uno de los momentos de repente de mayor importancia por el momento clutch, ¿no? Que en la carrera de Maglio Ordóñez. Y con el uniforme de los Medias Blancas de Chicago en un juego en julio del año 2000, Maglio desplegó todo su poder. De 4-4 se fue en ese juego, 6 carreras impulsadas, también una actuación para el recuerdo que dejó con ese uniforme de los patiblancos. Y hay que recordar también que Maglio Ordóñez llegó a ser el segundo máximo jonronero venezolano en Grandes Ligas. Claro. Superado nada más por Andrés Galarraga porque él superó a Antonio Armas, a don Antonio Armas. Y después de eso Bueno, luego vino Miguel, Eugenio, vino Miguel, Sí. vino Salvador y dejaron atrás a Maglio, ¿no? Exacto. Pero Maglio llegó a ser el segundo mayor jonronero con sello venezolano en las Grandes Ligas. Dicho esto, ahora el momento es de ustedes. Acá abajo en los comentarios comiencen a dejar quién gana este debate, quién pasa a la gran final. ¿Será Nindairi? ¿Será Juan? Pueden hacerlo en Instagram a través de Duelo de Estrellas, en TikTok y por supuesto acá. Recuerden suscribirse, es de gratis, por eso no cobramos. Y de verdad estamos muy contentos de contar con ustedes. Nindairi, gracias. Juan, gracias. El mayor de los éxitos para ustedes. Ahora la tarea es de ustedes en el terreno de juego. La gran final. Ustedes se preguntarán, ¿aquí falta algo? Pues tenemos una sorpresa porque la gran final será la posición número 8, el center field. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.